Bueno, muy buenos días y buenas tardes para los que están al otro lado del Atlántico. En nombre de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, queremos darle las gracias a todos los que nos acompañan en este coloquio de hoy, que vamos a analizar la guerra en Ucrania y sus consecuencias. Muy especialmente queremos agradecer a los ponentes. Perdón, que aquí hubo una... Se me fue. Que han aceptado nuestra invitación. Hoy vamos a analizar la invasión militar rusa a Ucrania, sus efectos e implicaciones en las relaciones internacionales y en la eventual redefinición del orden mundial. También abordaremos las consecuencias de la guerra, la crisis de los refugiados y el tratamiento de los medios a este conflicto. Una buena síntesis de lo que ocurre en Europa en estos momentos fue la descripción que hizo el editorial del diario español El País el domingo 27 de febrero. Cito: Vladimir Putin decidió cruzar el Rubicón el pasado día 24, fecha que marca el inicio de una nueva época en Europa y posiblemente en el mundo. La agresión militar a Ucrania, desprovista de cualquier derecho o justificación, es la culminación de un largo recorrido orientado a la reconstrucción de Rusia en clave autoritaria, nacionalista e imperialista. Fin de la cita. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la ha calificado como una guerra absurda, moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente sin sentido. Por lo pronto, la Unión Europea y buena parte de la comunidad democrática internacional han adoptado un conjunto de medidas sancionatorias que apuntan a golpear los sectores financieros, energéticos y de transporte de Rusia. Entre estas medidas se incluyen controles de exportación y prohibiciones de financiamiento comercial, congelación de activos a instituciones y personeros del régimen, congelación de cuentas bancarias a altos funcionarios, suspensión de vuelos, cierres de espacio aéreo, prohibición de transacciones con el Banco Central ruso, prohibición de atracar en puertos, expulsión de Rusia de competencias internacionales de fútbol, límites al acceso de Rusia a tecnología sensible, entre muchas otras. Se trata de un tema que ha ocupado la atención mundial, no solo por la gravedad de lo que allí ocurre, sino por las implicaciones que tiene para la paz, la seguridad y el orden mundial. En efecto, es mucho lo que está en juego en este conflicto. Está en juego la diplomacia como instrumento para la prevención de conflictos. Está en juego el multilateralismo como sistema para la construcción de la paz. Está también, como lo dice Fernando Mires en un reciente análisis, está en juego, entre otras cosas, el derecho internacional. Todos los acuerdos de posguerra, entre ellos los de protección a la población civil. Están en juego Polonia, los países bálticos, Finlandia e incluso en juego el orden de la seguridad mundial. Y por último, y dicho sin ningún dramatismo, pero con todas sus letras, está en juego el destino de la humanidad. Fin de la cita. Para una mirada profunda sobre estos asuntos, contamos con un panel de calificados expertos que voy a presentar a continuación. El profesor Nikolaus Werth es catedrático de Ciencia Política Comparada en la Universidad de Rostock, Alemania. Fue investigador asociado en el Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, en Caracas entre 1982 y 1991.
Es el autor de la obra Pensamiento Sociopolítico Moderno en América Latina. Del 2005 hasta noviembre del 2007 fue presidente de la Asociación Alemana de Ciencia Política. Tiene una importante obra escrita, entre las cuales citamos Partidos, Estado y Desarrollo en Venezuela, América Latina, una introducción. Nuestro segundo invitado es el embajador Raúl Ricardes, diplomático argentino, abogado por la Universidad de Buenos Aires, fue subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, representante permanente alterno ante la Organización de las Naciones Unidas y representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos. Fue embajador de Argentina en Grecia y en Dinamarca y actualmente forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano. Nuestra tercera invitada es la comunicadora Ludmila Vinogradov-Sorokiv. Con ese nombre y apellidos, ustedes comprenderán muy bien que Ludmila es una venezolana de padres rusos, nacida en Shanghái. Es corresponsal de los diarios ABC de España desde hace 12 años y del diario El Clarín de Buenos Aires. Ha escrito muchos artículos en ambos medios sobre la ocupación militar de Rusia en Ucrania y acaba de publicar su último libro sobre el ocaso de Chávez. Nuestro cuarto panelista es Oscar Schlenker, periodista y productor audiovisual. Su formación académica la recibió en Venezuela, Estados Unidos y Alemania, donde cursó un máster en estudios de medios internacionales en la Deutsche Welle Academy. Actualmente reporta los acontecimientos más relevantes que ocurren en Venezuela para el canal alemán Deutsche Welle. En 2014 fundó la revista digital Alternos, una ventana a la sociedad civil venezolana que visibiliza iniciativas y emprendimientos de impacto social, comunitario o regional. Sin más preámbulos, profesor Vers, tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a la invitación a tan selecto grupo en Venezuela. Voy a hablar sobre 6 puntos. Voy a tratar de no hablar más de 15 minutos y de alguna forma voy a dar a conocer, quizás ya lo conocen, la posición que se discute sobre todo en Alemania y Europa. Primera pregunta, ¿por qué la mayoría de los expertos no creía en una invasión de Rusia en Ucrania, a pesar de los avisos del gobierno de Estados Unidos y las fotos sobre los movimientos del ejército ruso? ¿Por qué especialmente la política alemana ha sido tan ingenua como critica incluso el actual presidente de Ucrania? Aquí hay que tener en cuenta varios puntos. Primero, nadie quiso creer en la posibilidad de una guerra en Europa. La así llamada Realpolitik, aunque es un término de origen alemán, no se aplicó mucho en los estudios internacionales en las universidades alemanas. Más bien surgieron en los últimos años posiciones idealistas o constructivistas. Hay solo 2 o 3 profesores de ciencia política que tienen estudios de estrategia o estudios militares. El resto está más bien en peace research y otras disciplinas agradables, pero quizás no tan acertadas para entender lo que está pasando actualmente. Después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Fría, en gran parte de la población alemana predominaban posiciones casi neutralistas. Además, los Estados Unidos en el pasado eran nuestro gran protector, no siempre querido por todos los políticos. En la política internacional, Alemania era denominada como un gigante económico, políticamente un enano y militarmente un gusano. Es decir, no nos metíamos en los conflictos
pero teníamos una economía con mucho éxito. Esta es una explicación histórica. Después hay otra que tiene que ver lo que los expertos llaman el normalcy bias o el optimism bias. Desde el punto de vista alemán, esta política ha sido muy exitosa en los últimos 40 años y mucho indicaba que eso iba a seguir así. En Alemania se decía, después de 1989, la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética en el 91, estamos rodeados de amigos. Por primera vez en la historia de Alemania, estamos rodeados de amigos. Tercero, en la política exterior alemana, que hasta ahora siempre ha sido una política de Estado, es decir, la oposición normalmente acepta la posición del gobierno en la política exterior, la tradición de la política de distensión que se empezó bajo Willy Brandt, sobre todo la así llamada Ostpolitik, implicaba buenas relaciones con Rusia. Ahí surgió la idea de un cambio por el intercambio económico, Handel und Wandel, es decir, si hay intercambio económico también se van a acercar las sociedades tan encontradas en la Guerra Fría, y el 89 y el 91 de alguna forma daban la razón a esta interpretación. Y después finalmente está el personaje Putin. Él estuvo muchos años en Dresden como agente del temido KGB y habla alemán. Y Angela Merkel hablaba ruso. Dio 2 discursos en Alemania. Uno en el 2001 en el Parlamento de Berlín, un discurso que creó altas esperanzas, y otro discurso en el 2007 en la Conferencia de Seguridad en Múnich, que ya dejó ver las tendencias a una reconstrucción de un imperio ruso. Lamentablemente no se le dio la debida importancia a este último discurso. También la gente pensaba que como Angela Merkel podía hablar en ruso con Putin, quizás ella tenía una influencia positiva sobre él. Ahora vemos que la gran cantidad de Putin-Versteher, es decir, gente que pretende o que dice que pertenece a Putin, tienen dificultades de explicarse, sobre todo nuestro ex jefe de gobierno, Gerhard Schröder, que es amigo personal de Putin y jefe de una entidad de Gazprom, lo que causó un debate muy fuerte en Alemania. Esto para entender la posición alemana. Con esto llego al segundo punto. ¿Qué pasa después de 4 semanas de guerra? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos presumir para el futuro? Es obvio que Putin no ha encontrado el apoyo en la población en Ucrania que él pensaba que tenía. Quizás fue mal informado por el reducido grupo de gente que lo rodea. Hemos visto que en los últimos 2 años de la pandemia, Putin cada vez se ha aislado más. Después Putin sobreestimó la capacidad de su fuerza militar y subestimó el coraje de muchos en Ucrania. Y finalmente, Putin pensaba que Occidente iba a estar dividido y la Unión Europea no iba a actuar en conjunto, cosa que no se ha dado. Hasta ahora, Occidente y la Unión Europea actúan en conjunto. Entonces, lo que va de la guerra hasta hoy en día seguramente no corresponde a las expectativas que Putin tenía sobre esta invasión. Sin embargo, y este es el tercer punto, Putin no fracasó en todos los aspectos. Primero, sus fuerzas militares avanzan lentamente, pero con bajas no esperadas. En los últimos días, los avances parece que se pararon prácticamente. Algunos analistas, como Francis Fukuyama,
incluso creen que Ucrania puede ganar la guerra. Esto es quizás un poco exagerado, pero le viene muy bien a las tesis de Fukuyama desde el 89-90. ¿Por qué Putin no ha fracasado en todos los aspectos? Se repiten, como en las recientes guerras del Kremlin, en Siria, en Georgia, se repite la fuerza destructora de su política. Su visión anticuada de un imperio ruso del siglo XIX, principio del siglo XX, y de un mundo multipolar no contiene visiones constructivas para el siglo XXI, más bien se basa en conceptos geopolíticos trasnochados. ¿Por qué el país más grande del mundo, con apenas 140 millones de habitantes, quiere conquistar el segundo país más grande de Europa, que es Ucrania? Es decir, es algo para muchos analistas, también muchos politólogos, muy difícil de entender. Otro de los efectos intencionados de Putin es la fuga masiva de personas. Hemos visto que esta carta la jugó o se jugó también en el conflicto de Siria, y hay analistas que hace años dicen esto es otro de sus intentos para desestabilizar las democracias occidentales europeas. Por ahora, la acogida ha sido muy solidaria, pero es obvio que cuando llegue a 8 millones, es una cifra que algunos analistas ya manejan, aumentarán las tensiones internas en las sociedades europeas. Cuarto punto, ¿en qué se enmarca esto en Rusia? Sobre esto quiero ser muy corto, me imagino que Ludmila y otros saben mucho más sobre esto. Creo que se enmarca en el nacionalismo ruso y en el desafío de Putin a Occidente. Esto lo repitió en su discurso del 16 de marzo de este año. Según Putin, en Kiev gobierna un régimen pro-nazi que además aspira a tener armas nucleares y biológicas, algo que él y otros han repetido en los últimos 10 años continuamente. Después dijo que la prensa europea y de Estados Unidos no prestaron suficiente atención a los sucesos en el Donbass en los últimos 8 años y que hubo una discriminación hacia la población rusa. Y finalmente su idea que Occidente es una sociedad decadente y posheroica y que Rusia de alguna forma viene a ser una contraposición o una alternativa a esta decadencia. Quinto punto, ¿cómo reaccionaron los países europeos? A diferencia de la crisis de los refugiados en 2015, los países de la Unión Europea actuaron por ahora en conjunto en lo que a la acogida de los hasta ahora 3,5 millones ucranianos se refiere. No hubo hasta ahora diferencias entre los países del este y el oeste como en el pasado, es decir, cuando Polonia, Hungría tenían una posición muy diferente a la de Angela Merkel, como fue en el 2015. Hasta ahora aquí no hay grandes diferencias. También están unidos en el financiamiento de armamento para Ucrania, por lo menos desde la parte de la Unión Europea, aunque en los países individuales hay matices en esto. Además, hay planes para el inicio de una fuerza armada en común de la Unión Europea de 5.000 soldados que debería funcionar hasta el año 2025, algo impensable, increíble hasta hace muy poco. Y finalmente, países que hasta ahora gastaron menos que el 2% para las Fuerzas Armadas, como por ejemplo Alemania y España, aumentaron el financiamiento para los militares considerablemente.
Termino en el sexto punto, cómo reaccionó la política alemana. Solo 3 días después del comienzo de la guerra, hubo una reunión especial del Parlamento en un domingo, el 27 de febrero, donde el jefe de gobierno Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata y líder de una coalición semáforo entre socialdemócratas, verdes y liberales, anunció un programa especial de 100 billones de euros para la modernización y capacitación de las Fuerzas Armadas alemanas. Esto es algo completamente nuevo, sobre todo porque dentro del Partido Socialdemócrata y de los verdes había fuertes resistencias a llegar al 2% del BIP para las Fuerzas Armadas, y esto después de la invasión y el comienzo de la guerra pasó a ser historia. Él y la mayoría de los analistas hablan de un cambio de época, es decir, la época de la posguerra de alguna forma termina con el comienzo de esta guerra. Había unos pocos analistas en Alemania, como el historiador Heinrich August Winkler, que ya en el 2015, cuando fue la ocupación de la Crimea, dijeron eso, pero ahora es una opinión común. Por lo menos en aquella reunión del Parlamento el domingo 27 de febrero, hubo un consenso entre los grandes partidos en cuestiones militares, lo cual sería una novedad en la República Federal Alemana, donde sobre todo en el SPD y dentro de los verdes hubo fuertes críticas a un mayor financiamiento del armamento. En los medios de comunicación y entre los tertulianos domina una fuerte autocrítica a la política exterior alemana con Rusia en el pasado y sobre todo con Putin. Tengo que confesar que a mí a veces me asombra con la que algunos colegas pasaron de pacifistas a belicistas. Esto es un poco extraño, quizás muy alemán, y hay un debate muy moralista, es decir, lo que el embajador dijo al principio, cómo ubicar estos acontecimientos dentro del panorama mundial, también el rol que China puede jugar o quién sale ganando de esta confrontación entre Rusia y Europa y Estados Unidos. Todo esto me falta un poco dentro de los tertulianos alemanes que están muy ocupados con la política interior. Termino diciendo que es un cambio de época. La política no va a ser como anteriormente. Vuelvo a repetir que vemos la contradicción entre los que creen en un mundo multipolar, que es Putin, sobre todo quizás China, y quizás los aliados que Putin tiene en el mundo y quizás también en América Latina, y los que creen en el mundo multilateral, que era hasta ahora sobre todo el gobierno alemán y también la comunidad europea, que creía que con más leyes, con más acercamiento, enfoque en cambio climático y otros temas humanos, íbamos a llegar a una nueva situación. Esta es la situación actual y cómo sale esto va a depender de cuánto duran los enfrentamientos en Ucrania y si se llega a un acuerdo entre Ucrania y Rusia, pero sin embargo no cabe duda que es un cambio de época. Muchas gracias por su atención y por la invitación, embajador. Muchísimas gracias, profesor Welz, por su presentación. Usted nos ha dado en unos
15 a 20 minutos un panorama de la situación actual, sus implicaciones, sus repercusiones en la política europea y la posición que han adoptado algunos de los países y sobre todo en la última parte de su intervención, la del gobierno alemán. Creo que tuvimos un inconveniente con nuestro segundo panelista, quien no se ha conectado, pero vamos a ofrecerle la palabra ahora a Ludmila Vinogradov, quien nos va a hablar sobre el drama de los refugiados productos de este conflicto y, en cierta forma, el paralelismo que esto trae con otras situaciones actuales. Ludmila, tienes la palabra. Activa el micrófono, por favor. Tienes que activar tu micrófono, lo tienes apagado. ¿Tiene? Ahora sí. ¿A quién le toca? A ti. Te ofrezco la palabra, sí. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Ludmila Vinogradov y mi padrastro era ucraniano, se llamaba Konstantin Ivanenko y era una excelente persona mi padrastro. Se casó con mi mamá que era rusa. Entonces, como se llevaban bien los ucranianos y los rusos, siempre se han llevado bien, nunca ha habido problema. El que ha dividido eso realmente, y lo ha demostrado ahorita, es Vladimir Putin. Bueno, comienzo mi ponencia con esto. Unos 10 millones de ucranianos, según cifras oficiales de las Naciones Unidas, han tenido que abandonar sus hogares, de los cuales unos 3,5 millones se han refugiado en los países vecinos europeos, donde les han abierto las puertas a la inmigración de inmediato, desde el mismo día en que comenzó hace un mes, el 24 de febrero, la guerra iniciada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ucrania tiene 44 millones de habitantes, ha sufrido ahora la peor tragedia después de la Segunda Guerra Mundial, tan solo comparable a la hambruna ocurrida entre 1930 y 1932, cuando Stalin diezmó a la población con el denominado Holodomor, cuando murieron de inanición unos 4 millones de ucranianos. Este 4 de marzo observé una conmovedora situación y me recordé de mi padrastro. En una estación de Kiev, para tomar el tren a Lviv, Alexander, de 41 años, se despide con lágrimas de su pequeña hija, Ana, de 5 años. Alexander prefirió quedarse para luchar en la guerra mientras su familia sale de Ucrania para buscar refugio en un país vecino. Es la misma sensación de llanto y abandono familiar que he observado aquí en Venezuela, como se observa en el Puente Internacional de San Antonio, en el Táchira, que enlaza Cúcuta, en Colombia, en las barcas que cruzan el mar incierto a Trinidad y Tobago, o en el aeropuerto de Maiquetía, envuelto en las policromías de Cruz 10, la última imagen que se llevan los venezolanos al despedirse de sus padres. Esta vez ha sido el conflicto, el bombardeo ruso constante, el que ha causado el desplazamiento de 10 millones de ucranianos que todavía se preguntan por qué y para qué cuando huyen para salvarse del implacable fuego de las bombas. Las residencias ucranianas, los hospitales, las escuelas, los museos, las fábricas, las empresas han sido todas destruidas. Los pueblos y ciudades se ven en ruinas, arrasadas, llenas de escombros y fantasmales, como si hubieran sufrido los embates de una lluvia torrencial de misiles y metralletas imparables durante un mes. Esta vez la naturaleza no se ha ensañado contra el sufrido país
sino la ambición demencial de un psicópata que pretende anexarse a sangre y fuego el territorio que ha invadido. La crisis de refugiados ucranianos es un déjà vu para Venezuela. El éxodo de venezolanos en sus interminables oleadas comenzó hace 22 años con el ahora fallecido Hugo Chávez, pero se intensificó hace 8 años con la toma y ascensión al poder de Nicolás Maduro, que por cierto ha sido dudosa. Cada vez que Maduro anuncia que se aferra al poder mediante elecciones fraudulentas, más huyen los venezolanos al exterior. La diáspora venezolana entonces tiene nombre y apellido, igual que la ucraniana. Las Naciones Unidas también cifran el éxodo masivo en 7 millones de venezolanos, aunque la causa no son los bombardeos rusos, sino otro tipo de armas igual de letales y similares a las bombas, solo mata gente, como la represión, la inflación, el desempleo, el hambre y la corrupción. La gran diferencia entre los migrantes ucranianos y venezolanos es que los primeros envían a sus hijos y mujeres, el 90%, a refugiarse en los países vecinos, mientras los hombres se quedan luchando en resistencia al invasor ruso. En cambio, la mayoría de los hombres y jóvenes venezolanos huyen al extranjero para trabajar, mientras dejan a sus hijos en manos de las abuelas. Polonia ha sido el vecino que le ha abierto los brazos a los ucranianos y ha recibido mayor cantidad de refugiados, mientras que Colombia lo ha sido en el caso de los venezolanos. La diferencia es que los venezolanos no han recibido el trato humanitario de sus pares latinoamericanos progres, entre comillas, por el dinero y la influencia de Maduro. Todas las guerras provocan una migración masiva de gente por la destrucción y la miseria que dejan en el camino. Tanto la guerra militar de Putin contra Ucrania, como la guerra política de Maduro contra los venezolanos tienen algo en común, es que la gente escapa del neocomunismo y la tiranía. En su expansión estratégica, Putin ha encontrado en Maduro al socio rico caribeño que necesita para penetrar en América Latina y amenazar de cerca a los Estados Unidos en sus narices, o sea, en su propio patio trasero. Sin duda, el líder chavista es el peón del ruso. A ninguna de las dos tiranías les importa la suerte de los que se han ido, solo de los que se han quedado para poderlos someter a sus designios. Ambos saben que tienen la guerra perdida, con fecha de vencimiento. Las acusaciones de crímenes de guerra, lesa humanidad y la sombra sobre sus hombros en su contra, por mucho que se aferren al poder. Venezuela y Ucrania están en manos de tiranos, eso lo sabe el mundo entero. Putin ha logrado sembrar el desprestigio y la mala reputación de los rusos y Maduro, en su caso, el de los chavistas. Y por mucho que intenten lavar su imagen con la propaganda y la represión, siempre quedarán como criminales de guerra. Así se lo contará la historia, así se lo recordarán los millones de refugiados que escaparon de sus guerras. Y para responderle un poco al profesor, al embajador Schwarz, sobre ese empeño de los rusos, o digamos de Putin, yo lo explicaría en su expansionismo, yo lo explicaría un poco con esto. Los rusos en 300 años, desde la monarquía de Pedro el Grande, nunca han conocido hasta ahora democracia, la democracia y la libertad. Digamos, en los últimos 3 siglos, los rusos siempre han estado sometidos a la tiranía, a la monarquía o a la actual tiranía de Putin.
que lleva ya 22 años en el poder, ¿no? Alternado un poco con Medvedev, pero es, digamos, un sentimiento trasnochado. Ese sentimiento de la gran patria, la gran madre rusa, está basado un poco en la propaganda de que tiene un territorio muy grande, pero que no le ha servido de gran cosa para dar libertad y democracia a sus habitantes. Entonces, la propaganda oficial se basa en el armamentismo y expansionismo, pero es algo ficción. Los rusos no han conocido otra cosa. Por eso es que tiene tantos seguidores en Putin. Putin tiene muchos seguidores, pero es porque no han conocido otra cosa. Entonces, por eso es que ellos ven al occidente o a la democracia occidentales como un enemigo, un peligro para la tiranía, la dominación que ellos ejercen sobre los rusos. Si los rusos conocieran un poco realmente la verdadera democracia, esta guerra nunca hubiera ocurrido, ni nada, ni los peligros de la cortina de hierro que vuelven del pasado al presente tendría lugar hoy en día. Por eso es que nadie creía en que se podría producir una guerra de esta naturaleza como la ha conducido Putin. Y por eso yo creo que va a fracasar. Y los rusos, el día de mañana, en un futuro, tendrán un brillante futuro con un régimen democrático, pues, y no con trasnochos del pasado. Edmundo, gracias por la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, Ludmila, por esta presentación en la que has hecho dibujado el drama de los refugiados en Ucrania en esta guerra y sus paralelismos con otras situaciones, como lo ha señalado con el caso de Venezuela. Gracias. Vamos a ofrecerle la palabra ahora a Oscar Schlenker. Adelante, Oscar. Tienes que activar tu micrófono, ya. Sí, ya está activado. Gracias. Excelente ambas ponencias, de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un honor compartir el panel con Ludmila y el profesor Bertz. Excelente, de verdad. Me gustó mucho la ponencia de Ludmila porque como colega yo puedo ver cómo nosotros los periodistas tratamos a veces de sensibilizar por historias muy personales que escuchamos o que vemos en las noticias para llegarle a una audiencia mucho más amplia. Pues en estos días en Twitter, estaba tratando de buscar el tweet para mencionarlo hoy, no lo conseguí, pero en Twitter alguien dijo que en tiempos de guerra los diplomáticos negocian por la paz, los políticos negocian por el poder y los periodistas documentan y muestran las atrocidades que ocurren en el campo. Esa afirmación me impactó mucho, no solo porque primero nos encasilla a los políticos, a los diplomáticos y a los periodistas, sino porque ahorita hay muchos más roles que cada uno tiene que cumplir en esa afirmación. Sobre todo en esta era cuando el periodismo se ha convertido en el día a día de todo el mundo. Todo el mundo ahorita es periodista. Esto ya es un medio de comunicación. Y cada quien que tiene un dispositivo para comunicar, pues lo hace. No siempre lo hace de la mejor manera, pero lo hace y ese contenido está siendo consumido. Eso del tubazo se acabó. Bueno, Ludmila me lo puede confirmar. Ya uno casi no tiene la primicia de la noticia. Cada quien en su propio periódico, los líderes anuncian sus noticias antes que los periodistas y nadie valora la privacidad como era antes, y menos en una guerra como la que estamos viendo. Ahora bien, ¿cuál es el rol del periodista en una guerra y sobre todo en esta y de los medios de comunicación internacional? Pues vamos a tratar de analizarlo un poco con ustedes, ¿no? Más allá de informar y hacer denuncias,
el periodista de hoy está tomando un rol protagónico en sensibilizar a las audiencias. Y eso no basta con solo mostrar las atrocidades de la guerra. Eso lo hemos hecho los periodistas y los medios de comunicación desde siempre. Solo que ahora las audiencias están más segmentadas, están más divididas que nunca. Es decir, mientras más información hay disponible, o mejor dicho, contenido, las audiencias pues están más divididas y más diversificadas. O sea que el contenido que consume, hay mucho más contenido, pero para audiencias más pequeñas. Eso hace que el trabajo periodístico no solo sea más complejo, si se quiere llegar a un gran grupo de gente, pero también un trabajo menos valorado. Genera más empatía, en estos días estaba viendo, que genera más empatía un soldado ucraniano bailando en TikTok que un reportaje sobre cómo las mujeres se están enlistando en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yo, para tratar de explicar un poco cuál es el rol del periodista cuando hago algún taller o me comunico con un gran grupo de estudiantes, siempre uso la analogía del politólogo Larry Sabato en el estudio del periodismo, de que un buen periodista tiene el mismo deber de un perro guardián en una democracia, o sea, que mantiene el orden de las instituciones, vigila y está atento de ladrar ante cualquier corrupción. A diferencia de un perro faldero que solo se encarga de hacer propaganda del periodismo al mejor postor. Y también está el otro extremo, que es el perro de ataque, que le ladra a lo que sea o lo que le pasa por el frente, y eso es una analogía para describir el periodismo amarillista y escandaloso. Bueno, esas analogías las desarrolló Larry Sabato en los 80 y 90. Hoy estamos en una era digital donde creo que el periodista, además de sensibilizar, tenemos un rol de ser un perro guía. Hay que guiar a las audiencias hacia la verdad porque hay muchos obstáculos para llegar a ella. Y estamos viendo, como en otros conflictos armados que han ocurrido en el mundo, muchas noticias falsas. Y yo quería compartir mi pantalla con ustedes para analizar y ver algunas de ellas, ¿no? Porque me parece interesante. A ver, voy a... Ok. Quiero que vean esta noticia. Está en inglés, pero no hace falta entender el idioma para entenderla. Es solo un minuto y medio. Supermarket in Russia. Shoppers scramble for bags of sugar as Western sanctions make basic necessities hard to come by. The woman who shot this video says there were empty shelves, no salt, no sugar, no pasta. This Russian blogger gave a tour of his local supermarket. It's well stocked, but prices have skyrocketed. Milk is up 45%, pasta 30%, fish 60%. Meanwhile, the Kremlin is deploying a new weapon in the war on Ukraine, deep fake videos. This one purports to show Ukraine's heroic President Zelensky supposedly telling his soldiers to surrender and give up your arms. But no one was fooled by such an obvious fake. Here it is side by side with the real Zelensky, who's been praised around the world for his bold leadership and refusal to abandon Kyiv. Sam Gregory is an expert on deep fakes. The man's body doesn't look like Zelensky. His neck doesn't look like Zelensky. His voice doesn't sound like Zelensky. And his face just looks kind of odd. But these kinds of deep fakes can fool people. President Zelensky responded quickly to the deepfake video, telling his people there will be no surrender. The only ones who should give up arms are Russian soldiers. Hello, everybody. And Arnold Schwarzenegger today reached out to his fans in Russia, appealing to them not to fall for Putin's propaganda. To the soldiers who are listening to this, remember that 11 million Russians have family connections to Ukraine. So every bullet you shoot a brother or a sister. Ok, eso es un medio bastante respetado a ver, sí, ya me ven a mí, ¿no? Ya es bastante respetado en Estados Unidos. Sin embargo, la crítica que yo le hago... ya va, se me... Okay, disculpa. La crítica que yo le hago a ese reportaje
Obviamente hay que criticar el hecho de que están usando el deepfake para confundir, para crear zozobra dentro de Ucrania, pero al mismo tiempo la manera en que está empaquetado este reportaje, fíjense que empieza con unas imágenes bastante escandalosas de gente peleándose por comida y termina con Arnold Schwarzenegger, nada más para explicar el hecho de que están usando deepfake para hacer propaganda y crear zozobra dentro de Ucrania. Eso es una crítica no solo a las técnicas de propaganda que yo le estoy haciendo, sino una crítica también a cómo se está empaquetando la noticia, porque eso crea de alguna manera unos extremos de sensibilidad que quizás no son capaces de llegar al meollo de la cuestión, que es el hecho del deepfake. También está, por ejemplo, a ver, déjame compartir otra vez. La importancia de la imagen que están teniendo estos medios de propaganda. Muchas noticias se están consumiendo por TikTok. A ver, déjame bajar el volumen. Esto es un análisis de un video que sacó Putin donde se ve notoriamente que es falso. Pero es interesante ver cómo estos medios internacionales están agarrando estos pedacitos de información que se ven en TikTok, que se ven en las redes sociales, para tratar de explicar algo mucho más grande, que es el hecho de que la imagen que ellos quieren representar al mundo, pues está truqueada y es falsa hasta cierto punto. A ver. Entonces, bueno, estamos viendo una guerra de narrativas en este momento. Las narrativas se han convertido en las municiones ahora para los periodistas, tanto de un bando como del otro. Buscan dividir las audiencias y una vez que las audiencias están divididas y cautivadas, radicalizarlas hacia uno u otro extremo. Hemos visto en la prensa el análisis de las narrativas sobre todo la de China. ¿Qué narrativa está tomando China? ¿Están tomando la narrativa de Occidente o está tomando la narrativa de Rusia? Ese análisis sobre qué narrativa está usando cada quien son importantes también para determinar el apoyo de las naciones a uno u otro bando. Y yo creo que en otros conflictos no se había tomado un interés tan grande en qué narrativa estaba adoptando cada uno de los países. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora en la prensa internacional? Pues debido a que estamos tan involucrados en las redes sociales, estamos viendo ya en la prensa internacional mucha más emotividad. Creo que tanto los medios como las audiencias han entendido que los periodistas tienen que evocar emociones. Lo vimos, tengo el ejemplo aquí, vamos otra vez a mostrarlo, el ejemplo de la periodista ucraniana que, aquí está. Because you are afraid. Because NATO is not willing to Japan. Because NATO is afraid of World War III, but it is already starting. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. No sé si vieron este video, pero aquí una periodista en una rueda de prensa regaña al primer ministro de Gran Bretaña. Eso es algo que nosotros muy poco hemos visto, porque uno como periodista trata de ser muy estoico antes de hacer una pregunta. Aquí se ve la frustración del periodista, se ve la emoción del periodista. Ya no somos los periodistas objetivos que mucha gente dice que el periodista tiene que ser. Los periodistas somos sujetos. Los periodistas lloran, protestan, muestran sus emociones también frente a la cámara, y yo creo que hoy en día hay mucha más aceptación para eso, porque pues
las noticias pueden que sean objetivas, pero uno como periodista lo que busca es tratar de ser balanceado. Y el balance es difícil de conseguir. Voy a parar acá. Ok. Es difícil, es más difícil conseguir el balance que la objetividad, porque un objeto, uno nada más lee la información y ya. Pero todo tiene que ver con la emotividad que uno le da. Hasta un texto leído objetivamente, la entonación de las palabras, cómo están puestas, todo eso permite reflejar un poco cuál es la emotividad y cuál es la sensibilidad del periodista que está tratando de evocar, ¿no? Entonces, ya existe un punto muy importante también que hemos estado viendo en esta guerra, y es el rol y la perspectiva de las mujeres luchando en esta guerra. Eso ha tomado un rol importantísimo en los medios internacionales que hemos visto. Existe otro punto importante que es la crítica de los medios internacionales, porque mucha gente dice, bueno, pero hay otros conflictos, ¿por qué los medios internacionales no se han tomado interés en Yemen o en Afganistán o en Somalia como se ha tomado en Ucrania? Bueno, lo que yo digo es primero, nosotros vivimos y estamos en Occidente, y esta guerra en particular nos toca una fibra porque compartimos valores, cultura, religión, etcétera, ya sea impuesto o histórico, pero estamos relacionados con eso, con Europa, más que con Oriente Medio o Asia. Segundo, este conflicto tomó de sorpresa al mundo entero, aunque era una posibilidad, nadie se lo esperaba que ocurriera de la manera en que ocurrió. Tercero, Ucrania, aunque no muchas personas fuera de Europa la conocen, es uno de los países el segundo país más grande de Europa y productivos del continente europeo. Y ya los efectos de la guerra se están viendo en la producción y exportación de trigo a países como Yemen, Afganistán y Somalia. Así que sí es importante y sí es relevante esta guerra. Nos está cambiando la manera, no solo geopolíticamente, como lo explicó el profesor Bertz, y en cuestiones de migración, como lo explicó también Ludmila, sino también a nivel económico, geopolítico, cultural, y también como estamos viendo las noticias. Yo también quería compartir, a ver, voy a ponerlo aquí, un poco de cómo se está reportando, cómo estoy de tiempo. Está bien, estamos bien de tiempo. Ok. Quería compartir fíjense, el tema de las narrativas ha sido tan importante que en los países europeos, en Estados Unidos, han bloqueado a Russia Today y a Sputnik. Aquí lo seguimos viendo. Tenemos acceso a ellos y es interesante ver cómo reportan y dicen sus noticias. Eso lo quiero compartir con ustedes. Una noticia de Russia Today. Ya lo vamos a ver. Durante las casi 4 semanas de la guerra. No lo voy a poner completo, pero para que vean el titular. Diario. Imágenes y videos que muestran cómo los militares ucranianos utilizan las áreas residenciales para desplegar su armamento. En reiteradas ocasiones, Moscú ha denunciado que los radicales pretenden utilizar a los civiles como escudos humanos. Pese a todas las pruebas visuales, en Occidente persiste un silencio mediático sobre este tema. Nicolás Trinchero ha recopilado la información. Últimamente, varios medios de información occidentales presentaron a Rusia como la nación despiadada que ataca zonas residenciales de Ucrania, pero lo que no dicen es que desde el gobierno ruso se venía advirtiendo que el ejército ucraniano toma esas posiciones para armarse allí, convirtiéndose en objetivos militares. Vamos a empezar por uno de esos ejemplos que se empezó a conocer, la historia de un centro comercial en Kiev, que fue bombardeado, pero según las imágenes que circulan en internet, se puede ver al ejército ucraniano ocupando ese centro comercial, convirtiendo la zona en un objetivo militar. Ok, lo detengo allí.
Me parece interesante el hecho de que ellos están tratando de vender la narrativa de que los ucranianos están usando a sus propios civiles como escudos humanos. Eso es bueno, ellos hacen esa afirmación, pero es una afirmación que a simple vista puede ser pues descalificada como absurda. Estos canales de propaganda, además que mezclan la realidad con la ficción para que uno diga, oye, sí, mira, ahí veo los camiones de ejército en el centro comercial. Pero después vemos imágenes como el hospital en Mariupol, donde murieron mujeres embarazadas. Claro, son imágenes impactantes. Mucha gente puede decir eso es escandaloso, o es amarillista, o son daños colaterales. Pero al mismo tiempo uno dice como una persona puede estar usando a una mujer embarazada como un escudo humano para defenderse. Eso para muchos puede sonar ilógico y de hecho lo es. Pero es para que vean un poco cómo manejan el lenguaje para tratar de justificar las acciones que están haciendo en Rusia. Claro, lo mismo se puede decir de la prensa en Occidente, y voy a hacerle una promoción al canal donde trabajo, sin muchas ganas de hacerlo, pero es que lo vi y me pareció muy impresionante, porque a pesar de que Deutsche Welle mantiene una narrativa en contra de la guerra, también uno puede ver el balance que uno trata de buscar en esta situación tan compleja, con esta información que les voy a mostrar ahora. Este ejemplo. A ver. Ok, ya comparto. Miles de ucranianos se dirigen a la frontera de su país con Rumania, ya que se ha corrido la voz de que el paso fronterizo hacia Polonia está abarrotado. Con imágenes desgarradoras todavía en la mente y cargando unos pocos bienes, llegan al último puesto de control antes de sentirse a salvo. Oksana y sus hijos tardaron 4 días en llegar aquí desde Kiev. Necesito un trabajo para mantener a mis hijos. Mi marido se quedó para defender Ucrania. Los hombres en edad militar de 18 a 60 años tienen que quedarse, pero muchos extranjeros, muchos de ellos estudiantes y trabajadores inmigrantes, quieren irse. Son alrededor de 500.000 de personas según la ONU. Cientos de miles de personas huyen hacia la frontera para salvar sus vidas. Todas estas personas de Ucrania huyen de lo mismo, pero ¿reciben todas el mismo trato? Ahmed huyó de Yarkov, que ha sufrido fuertes bombardeos. Este estudiante egipcio dice que tiene que esperar bajo temperaturas gélidas mientras a los ucranianos se les permite pasar. Solo nos dejan pasar después de que hayan cruzado cientos de ucranianos. No puedo decir nada al respecto, pero nosotros también somos seres humanos. Deberían ayudarnos más. Ahmed cuenta que ya estuvo en Leópolis, cerca de Polonia, pero allí no lo dejaron cruzar la frontera. Estamos lejos de nuestro país y sufrimos la misma guerra. No creo que debamos morir para que otros vivan. Su amigo, también de Egipto, no está de acuerdo. Lo siento por esta gente. No tienen un hogar a donde ir. En realidad, nosotros sí tenemos un hogar donde podemos ir ahora, pero ellos no tienen ninguno. Bueno, lo dejo hasta ahí. Quería compartir ese en específico, a ver, porque de alguna manera es criticando la gestión de los migrantes extranjeros dentro de Ucrania. Es una crítica al sistema ucraniano. Entonces ahí uno ve el esfuerzo que uno le pone a darle el balance necesario, sobre todo en una situación tan compleja. Pero entonces quería dejarlos con ese ejemplo y terminar aquí, y espero que les haya gustado pues, mi explicación sobre los medios de comunicación internacional y cómo están manejando el tema de esta guerra.
Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por esa presentación que has acompañado con imágenes que demuestran con toda crudeza el drama que se está viviendo en Ucrania. Corresponde ahora abrir el espacio para comentarios de los participantes, algunas preguntas que puedan tener para nuestros ponentes, y las pueden hacer por el chat y yo las voy a ir leyendo a medida que se vayan recibiendo. Aquí tengo la primera de ellas que la envía el embajador Norman Pino y dice así: ¿hasta qué punto puede ser válido pensar que la invasión de Putin a Ucrania pudo haberse evitado si Occidente hubiese prestado mayor atención a las advertencias de que una continua expansión de la OTAN hacia el este era una peligrosa amenaza a un régimen no democrático, autoritario y heredero de una muy larga tradición política de despotismo? A ver, la pregunta, Roberts, ¿pudiera hacer algún comentario sobre esto? Ahora sí, muchas gracias. Bueno, el problema de esta guerra es que Rusia es una potencia atómica. Así de simple es la cosa. Es decir, no es una guerra normal, en comillas, sino existe el peligro de un conflicto mayor. Y ahí, digamos, la OTAN ha dicho, porque hay otra pregunta que va en esa dirección, como Ucrania no es miembro de la OTAN y además en la OTAN no había una mayoría para que Ucrania fuera o pueda ser miembro de la OTAN no se va a involucrar directamente en el conflicto. Si uno acepta, esa fue la proposición de Polonia, mix, es decir, aviones rusos que vía Ramstein, es decir, una base de Estados Unidos en Alemania, participan en el conflicto. Eso sería un conflicto entre la OTAN y Rusia, y esto tiene consecuencias o puede tener la consecuencia de una tercera guerra mundial. Esta es la posición de la mayoría o casi de todos los gobiernos en Europa. Polonia y algunos países tienen otras matices. Claro, la posición del presidente de Ucrania y también del embajador de Ucrania en Alemania es muy diferente. Ellos quieren, digamos, animar a los países europeos de meterse en ese conflicto, pero hay voces también de científicos como Dace, hoy en la Frankfurter Allgemeine, que dicen no hay que entrar en un conflicto donde no tenemos obligación por la OTAN de hacerlo. Esta es la posición. Esto desde un punto de vista moral uno lo puede criticar, pero desde un punto de vista estratégico tiene cierta lógica. Muy bien, muchas gracias, profesor Wertz. Aquí hay otro comentario, pregunta de un participante, Sebastián Pulgar, que dice: ¿por qué existe tanta inconformidad con el tema de enviar aviones a Ucrania? ¿Representa una línea roja? Sí, me repito, yo pienso que es la línea roja. Es decir, lo que vemos ahora es que hay armamentismo de los Estados Unidos, de casi todos los países europeos, también de Canadá. Hay que tener en cuenta que Ucrania mismo es productor de armamento y exporta o exportaba armamentos. Yo creo que quizás siempre es bueno tener aviones y todo lo que tiene Rusia, pero no sé si es solamente una guerra que se basa en el armamento. También es un poco la forma como Ucrania trata de ganar nuevos participantes en esto. Y para los países europeos y los países de la OTAN, la participación con aviones es la línea roja. Y esto creo que va a mantenerse así.
Leo un comentario del profesor Dr. Félix Arellano. Observamos que se presenta un cambio de época, pero es evidente que los valores de orden liberal también se han fortalecido. Ahora conocemos mejor las prácticas de la geopolítica del autoritarismo y también sabemos que debemos luchar más activamente en la defensa de los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Bueno, yo creo que eso es una afirmación en la que todos podemos coincidir, activamente. Una pregunta, un comentario de Miriam Pacheco. ¿Qué piensan los expositores sobre qué puede negociar Ucrania para poder detener la guerra? Bueno, si me permiten. Adelante, Ludmila. Sí. Yo creo que si están negociando y por ahí van, digamos, las conversaciones, los puntos, según ha dicho Zelensky, es que Ucrania no forme parte de la OTAN, de la Alianza Atlántica, ¿no? Si lo escriben y acuerdan eso podría servir como un atenuante o un freno a esta guerra. Si se declara, pues digamos, neutral, Ucrania declarándose neutral, eso podría tranquilizar y quitarle las excusas, los pretextos a Putin, por lo menos el pretexto, porque no creo que él tenga miedo de que algún país que sea vecino suyo sea miembro de la OTAN y peligre la seguridad de Ucrania. Eso es falso y eso ha sido la narrativa y el pretexto de Putin para invadir a Ucrania. En realidad, en el fondo, Ucrania es el granero de Europa, el granero de Rusia, ¿no? Es el granero, es una tierra muy fértil, muy rica y tienen grandes riquezas, al igual que Venezuela. Y yo creo que el objetivo económico ha estado subyacente en los objetivos de la invasión de Putin. Eso ha sido, digamos, el objetivo principal, no tanto como la excusa, que es hasta ahora ha estado OTAN ahí y no ha invadido y no ha pasado nada. No ha peligrado Rusia, ni ninguno de los países, Polonia o tal, que han estado al lado siendo miembros de la OTAN. Entonces, es una falacia, creo yo, que ha mantenido Putin para justificar su invasión en Ucrania. En el fondo es el factor económico. Ucrania es muy rica, de manera, en el sector agrícola es muy rica. Puede alimentar, bueno, pues, digamos, a toda Europa, África y Rusia misma. Puede alimentar al mundo entero con su tierra tan fértil, además de los minerales y metales que tiene. Edmundo. Sí, ya, gracias, Ludmila, por tus comentarios. Voy a leer ahora un comentario del almirante Jesús Enrique Briceño García, donde dice, agradece y excelentes presentaciones. La guerra es cruel, y más cuando quien la promueve normalmente son gente de altos niveles de perversión y crueldad, autoritarios sin límites. Contener la guerra debe ser un gran objetivo en este momento, y la visión que se relaciona en este foro es que lamentablemente, por asuntos políticos, la obligación R2P, obligación de proteger, no se aplica. Así es como nos abandonaron y nos mantienen sumidos bajo presión autocracias. Así Rusia continuará la guerra destructiva con Ucrania. La OTAN debe intervenir para contener futuras destrucciones en Polonia, Hungría y vecinos,
no leo bien, operacional ruso. ¿Cuál sería entonces la vía para que pueda participar con una contención mediante el poder de la fuerza de los autócratas? Leo otra pregunta y cualquiera de los panelistas que quiera tomar la palabra puede hacerlo después. Es inconcebible que nos dejemos amedrentar por amenazas de un dictador que ha cometido crímenes de guerra, no solo en Ucrania, recordemos también Siria y también Myanmar, que ocurre en este momento. Considero inmoral seguir retardando la neutralización de Putin mientras mueren niños y se destruye un país. Ante sus amenazas hay que confrontarlo directamente. La democracia no puede seguir dejándose acorralar por un puñado de dictadores. La OTAN debe intervenir. Sí, es interesante estas preguntas porque la gente está harta de que las dictaduras ganen, porque en Afganistán ganaron. Allá dejamos a las mujeres solas a su suerte con los talibanes. Quizás eso fue un mensaje que también pudo ver Putin en decir, bueno, aquí no me van a hacer nada si yo me tomo a Ucrania. El mundo no reaccionó ante estos conflictos anteriores y la oportunidad fue bastante buena después de salir de una pandemia. Fíjate, ya nadie está hablando de COVID y sigue afectando. Pero en las noticias ya ni se menciona, ya todo es Rusia-Ucrania. Yo quería saber la opinión del profesor Wertz también sobre qué hay de parar la guerra si se le da a Putin lo que quiere, que es Donetsk y Lugansk, que son esas dos áreas de Ucrania, que creo que sería lo que también estarían negociando para ver cómo Ucrania pues le otorga o le da a él, como fue con Crimea, esas dos áreas para que tenga control de todo el Mar Negro. Pero la posibilidad, tratando de responder un poco la otra pregunta desde mi punto de vista periodístico, de que la OTAN intervenga y a atacar a Rusia o a defender a Ucrania, yo creo que sería sería un desastre, pues, porque ya empezaríamos con las guerras nucleares y ya lo han amenazado. Rusia. Hace unas semanas dijeron no va a haber una guerra nuclear, pero ya esta semana, en lo que han visto que Polonia se ha involucrado un poco más pidiendo ayuda de Estados Unidos también, pues están diciendo, bueno, miren, si nos atacan, atacamos. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Involucrar a la OTAN en este conflicto en este momento. A ver, doctor West tiene la palabra. Sí, bueno, primero quería retomar una pregunta que se hizo al principio sobre la cooperación entre los autoritarismos. De esto algunos colegas han escrito hace 5 o 8 años, pero nadie le ha dado importancia. Es decir, con este conflicto se ve a dónde puede llevar esto. Es decir, en ese sentido, ahora el público mundial, ahí vemos un cambio de opinión. Creo que esto es importante. No ayuda en el momento, pero sí es importante. Y volviendo al tema de la OTAN, yo insisto en eso, tal cual lo hizo Oscar Schlenker. La línea roja realmente es el peligro de una guerra nuclear. Y sobre todo en Europa y también en Japón, es decir, gente que ha vivido las guerras mundiales tienen mucho miedo a esto y creo que con razón. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días, es decir, si los informes, sobre todo del ejército inglés, también norteamericano, son verdaderos, que los rusos no avanzan, quizás van a usar una arma nuclear técnica, como dicen, o táctica, es decir, de artillería. Es decir, esto ya sería otro incremento, no se sabe, no quiero especular sobre eso, pero vemos que hay
muchos movimientos ahí de los cuales la prensa no puede informar mucho, también porque sobre todo la cooperación militar que obviamente existe o existió entre Estados Unidos y Ucrania, quizás también entre Canadá e Inglaterra y Ucrania, no es público. Es decir, aquí hay cosas que se han dado que no sabemos hasta ahora y que quizás vamos a conocer en el futuro. Las negociaciones, esta es la gran incógnita. Además, yo no me puedo imaginar, porque mucha gente dice Zelensky y Putin tienen que ponerse de acuerdo, pero viendo los dos personajes, y lo digo con todo respeto en lo que al presidente Zelensky se refiere, ¿quién va a dar un paso atrás ahí? Muy difícil, muy difícil. Y además, Ludmila conoce la historia de Ucrania mejor que yo. Yo he estado solo una semana en Ucrania y los libros que leo realmente es un rompecabezas la historia de Ucrania. Es muy complicado. Y es interesante, no sé lo que opina Oscar de eso, muy poco se informa sobre la historia de esta guerra, es decir, lo que pasó desde el 2014, el 2008, qué pasó con Crimea, qué pasó con Khrushchev, porque es una guerra además entre hermanos, es decir, Putin vino supuestamente para liberar un pueblo que no quiere ser liberado por él, es decir, es también muy complicado explicar el conflicto y por eso Oscar Schlenker puso el ejemplo de la periodista que ataca a Boris Johnson. Bueno, es más fácil atacar a alguien así de una forma bipolar, moralizante, que tratar de explicar el conflicto y buscar una solución. Y por eso es muy, muy complicado. Creo, y eso lo dijo Solana en una entrevista muy interesante hace unos días en La Vanguardia, que los ucranianos tienen que luchar para mantenerse, para negociar. Es decir, hay que luchar y negociar. Esa es la triste realidad de la guerra y en eso estamos. Y sabemos muy poco de lo que está pasando. Y no veo un interlocutor. Apareció Israel, apareció la India, Turquía, quizás China. China puede ser el gran ganador de esta situación, pero también la fuerza que pueda tener cierta influencia sobre Putin. Temo que esto va a tener que madurar más, aunque ahora se escucha como muy, muy cínico, hasta que las posibilidades para una negociación mejoren. Gracias. Gracias, profesor Wertz. Dos comentarios adicionales de los participantes. ¿Cuál será la situación geopolítica post-invasión? ¿Cómo será la posición geopolítica de América Latina? Y la segunda es del amigo Oscar Mesa. Dice que con Hitler se intentó entenderse con él, pero al final no quedó otra alternativa que enfrentar a los nazis y derrotarlo militarmente. Putin no se va a parar hasta que no perciba la fuerza de Occidente. Con la posición de las democracias, Putin confirma su concepto de que Occidente es una sociedad decadente y post-heroica. No sé si leo un tercer comentario y después escuchamos sus reacciones. Están en el ambiente los buenos deseos de parar la invasión y la guerra versus con negociaciones y enfrentar a Putin con la intervención de la OTAN. ¿Cuál es la salida intermedia? Dejo esos tres comentarios a los panelistas. A ver, Ludmila, tú que no has intervenido en estas. Yo creo que el desenlace de esta guerra va a venir
a través de una negociación. Y sí, es cierto, y comparto con el comentarista del chat que dijo que Putin no va a parar hasta que no vea la fuerza de la OTAN o la fuerza de Occidente, que es lo que él teme. Yo no creo, yo veo muy lejana la posibilidad de un desenlace atómico, nuclear, digamos, de esta guerra. La veo muy lejana porque nadie la quiere. En eso, pero que sirve como amenaza o una medida de presión para ver si se logra algún desenlace. Y tiene que llegar. Yo creo que esto ya en los próximos días, en la próxima semana, tiene que despejarse un camino hacia la negociación. ¿Cómo va a ser? Y lo ha dicho Zelensky. Aparentemente harían un referéndum o algo para neutralizar a Ucrania, para que no sea miembro de la OTAN, que es, digamos, el coco. Ser miembro de la OTAN es el coco de Putin. Al restar ese coco, al eliminarlo, entonces ya no tendría cómo justificar la guerra. Tendría que terminarla. Si se devuelve o no Crimea, ya eso no lo sé. El Donbass, si se entrega a Rusia o Crimea se devuelve, pero es que hay títulos, documentos en los cuales Stalin regaló o cedió Crimea. Hay documentos históricos en los que Stalin entregó ese territorio a Ucrania, por lo tanto les pertenece. Que lo hayan ocupado es otra cosa. Entonces, eso formaría parte de otra discusión, otra negociación, pero por lo menos podrían declarar una tregua a la guerra para que no sigan bombardeando en el momento en que Ucrania declara su neutralidad y no forma parte de la OTAN. Lo que no sé si podría ser miembro de la Unión Europea, pero sin formar parte de la OTAN. Eso ya sería una cuestión soberana de Ucrania. Por eso es que no creo que un desenlace podría ir por ese camino, de acuerdo a las tendencias que se han manejado hasta ahora entre los negociadores. Edmundo. Gracias, Ludmila. Oscar, ¿tú tienes algún comentario? Adelante. Sí, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que, uno de los puntos del profesor Bertz, que él habla sobre que Putin no se esperaba la reacción de Occidente económicamente. Yo creo que él de verdad pensaba que tenía a Europa agarrado por las chivas con todo los gasoductos que pasan por Ucrania y la dependencia energética que tiene Alemania, sobre todo con Rusia. No creo que se esperaba la reacción de Alemania de, primero, detener la apertura del Nord Stream 2 y de todas las negociaciones económicas, todas las sanciones económicas que le están cayendo a Rusia encima en estos momentos. Además que uno se pregunta por qué ahora, siendo el conflicto de tan larga data, o sea, desde el 2014 está este conflicto con el Maidán. Los venezolanos lo recordamos bien porque ese fue el año también donde aquí empezaron las protestas en Venezuela y en los medios de comunicación nos vimos invisibilizados por lo que estaba pasando en Ucrania en el Maidán. Entonces conocemos bien esa historia de Ucrania. Sin embargo, el tema económico actual, después de la pandemia, no solo creo que fue un momento oportuno que vio Putin para atacar, sino necesario para también girar la mirada hacia otro conflicto que no sea el económico de Rusia. Yo ayer estaba viendo una representación gráfica de los países más ricos del mundo en los últimos 100 años, y Rusia siempre estaba la Unión Soviética siempre estaba de segundo o primero frente a Estados Unidos. Esa competencia por ser el más rico
se acabó en lo que se disolvió la Unión Soviética. Y después Rusia pasó a ser una economía incluso menor que la de Brasil o la de México, la de países aquí de América Latina. Entonces, yo creo que había también un tema económico que impulsó a Putin a entrar en un conflicto armado. Y yo creo que dentro de las negociaciones, pues obviamente va a estar el tema económico. Yo creo que las sanciones económicas han sido efectivas en este caso para por lo menos poner presión sobre Rusia, a ver cómo se negocia después de esto. Pero el tema, yo creo que hay que ponerle atención al tema económico y ver cómo influye, ¿no? A mí también me pareció interesante de forma de perspectiva, porque ya sabemos que la propaganda rusa trata de meter miedo, sobre todo, de su narrativa. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenía Rusia de tomar control de Chernobyl? O sea, eso quedó como un terraplén turístico donde ya no existía nada, pero era un mensaje claro para decir, mira, aquí esto lo vamos a tomar nosotros porque aquí hay quizás una amenaza nuclear. Para llevar esta amenaza o para llevar esta perspectiva de miedo al mundo, pues. Entonces es interesante ver cómo manejan la amenaza a nivel comunicacional y las narrativas que utilizan para tratar de entender el detrás de cámaras de toda la propaganda, ¿no? Porque también tenemos que entender que Rusia tiene un nivel de espionaje más sofisticado del mundo con la KGB. Yo creo que es el más sofisticado del mundo, la industria o el servicio de inteligencia de Rusia. Y pues lo están poniendo a uso ahorita, ¿no? Lo vemos con los deepfakes, lo vemos con los fake news. A veces llegan a lo ridículo, como decir que el conflicto lo comienzan para tratar de desnazificar a Ucrania, sabiendo que el presidente Zelensky es de origen judío. O sea, como que ellos juegan también con la indignación de la audiencia para ver y medir sus acciones y sus ataques, ¿no? Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestra actividad de hoy. No sé si el profesor Bertz quiere hacer algunos comentarios finales. El audio, por favor. Ya. Muchas gracias. No sé si comentario final, creo que más bien le pertenece a la embajadora Edmundo, pero sí quería retomar la comparación que hizo alguien, cómo frenar a Putin. Yo creo que hay una línea roja bien clara, es decir, si un país de la OTAN es involucrado, sea Polonia, sean los 3 países bálticos, se terminó, digamos, la cosa para la OTAN. Es decir, ahí sí la OTAN va a entrar directamente al conflicto, indirectamente ya está involucrada. Vemos que hay más soldados norteamericanos en Europa, hay más soldados de Alemania, también de España, en Lituania. Es decir, hay un cambio. Después, y eso no hay que menospreciarlo, hay un descrédito de Putin muy fuerte. No nos olvidemos que dentro de los populismos europeos, Putin hasta hace 6 semanas era bastante querido, ¿no? Incluso en la campaña electoral en Francia, 2 o 3 de los candidatos o las candidatas fueran a verlo a Putin, lo invitaban, la AfD en Alemania igual. Esto es historia, es decir, las acciones son muy fuertes y creo que Rusia, que tiene el BIP de Italia, no nos olvidemos, es un país enorme, tiene un armamento muy grande, unas fuerzas armadas, pero que obviamente no funcionan. Creo que ahí va a haber un cambio y creo que Rusia va a ser al final el perdedor
este asunto. Nunca sabemos lo que va a pasar con la cuestión nuclear. Alguien puso la pregunta, ¿qué pasa con América Latina? Hay una frase que reza que cuando hay conflicto en Europa, América Latina sale ganando. Es decir, teniendo en cuenta la Primera Guerra Mundial y la Segunda, cuando países como la Argentina, Brasil, pudieron exportar mucho a Europa. No sé si esto es cierto en este conflicto, pero lo que sí va a pasar, que las líneas entre democracia y dictadura se están aclarando. Es decir, todo eso del multipolar, todo ese va y ven que algunos gobiernos latinoamericanos han hecho. No nos olvidemos que el presidente argentino y el presidente brasilero estuvieron entre los últimos en visitar a Putin y no los puso en la mesa larga como a Macron y a Scholz, sino tete a tete más o menos, ¿no? Eso creo que la gente no se va a olvidar de esto y sobre todo el cambio que hay es entre la socialdemocracia y los verdes, es decir, gente que hasta ahora siempre decía no seamos tan duros, no tomemos la línea de Estados Unidos. Creo que ahí hay un cambio, ¿no? Bueno, finalmente el panorama geopolítico, yo pienso que los que observan detenidamente esto es China, pueden ser ganadores de eso, a no ser que Estados Unidos logre entenderse, digamos, con China, porque en lo económico definitivamente Estados Unidos y China son mucho más modernos que Rusia, que quiere volver a un imperio y a un tipo de sociedad que es del siglo XIX y del siglo XX, es decir, una mezcla entre zarismo y leninismo, es decir, una cosa insólita que hasta sin el conflicto, si lo hubiéramos contado a alguien, mucha gente hubiera dicho esto es invento, pero ahora vemos que todo eso existe, que con los oligarcas también, esas formas tan extrañas, y vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas. Ahí tiene razón Ludmila, ojalá que pronto empiecen las negociaciones que Ludmila nos ha anunciado. Muchas gracias por la invitación, embajador. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, los tres panelistas invitados, que nos han hecho unas extraordinarias presentaciones que nos ayudan a entender las claves de este conflicto y sobre todo especular sobre los posibles escenarios que tenemos en los días por venir. Escenarios que son, por supuesto, muy peligrosos, aún sin claridad en sus definiciones, pero que nos recuerdan tiempos ya que debemos dar por superados. De nuevo, en nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, agradezco al profesor Nikolaus Merz, a Ludmila Vinogradov y a Oskar Schlenker por su participación, sus comentarios, sus aportes para esta reunión de hoy. Muchísimas gracias a todos por la presencia y por acompañarnos en este foro.